Cada vez que una tragedia sacude al país, el nombre de Aída Valencia se vuelve viral. Muchos la buscan esperando respuestas e intentando entender aquello que parece no tener explicación. ¿Recuerdan estos videos? Estos videos corresponden al desalojo de unos inquilinos que al parecer se querían apropiar de una vivienda ubicada en el barrio Jorge Eliezer Gaitán. En la alta pastelería, un solo corte es suficiente para revelar meses de trabajo. Cientos de pasteleros colombianos buscaron convertir una idea en la mejor tarta de chocolate del país, pero solo uno viajará a España para enfrentarse con los mejores pasteleros del mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Collazos y les doy la bienvenida a este viaje hacia lo extraordinario, porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Cada vez que ocurre una tragedia, miles esperan las predicciones de la médium Aída Valencia. Sin embargo, muy pocos saben que ella se niega a llamarse así. ¿Por qué su madre creía que estaba enferma? ¿Qué pasó cuando un psiquiatra aceptó que sus síntomas no eran un trastorno? Ya les contamos. Además, 3 años luchando por recuperar lo que compró con el esfuerzo de toda una vida. A don Héctor Rubiano, sus inquilinos casi le roban su casa amparados en una figura legal. En minutos conoceremos si lograron quitársela o si pudieron impedirlo. Y también un chef colombiano convirtió el universo de Macondo en una tarta de chocolate que lo llevará a enfrentar a los mejores pasteleros del mundo. Ya les hablamos sobre la tarta que está conquistando paladares extranjeros. Empezamos. Antes de convertirse en la mujer más buscada cuando ocurre una tragedia en Colombia, Aída Valencia fue una niña humilde que hablaba con quienes nadie más podía ver. Sus amiguitos les llamaba. Jugaba en cementerios y estudió enfermería convencida de que sufría una enfermedad mental. Hoy les presentamos la historia de una mujer que pasó años intentando entender por qué su vida era tan distinta a la de los demás. El día del accidente yo estaba unos 10-15 minutos del lugar donde ocurrió y pude automáticamente, que esto pasó a los minutos, conectarme con ellos, enviarles mucha luz para apoyarlos a nivel energético. Puedo comentarles a través de esa canalización que la muerte fue inmediata en el primer momento, el primer impacto, ellos pierden la vida. Me han contactado de muchos medios para preguntarme sobre Byron Sánchez Salazar, más conocido como Viking. Al canalizar su energía, lamentablemente veo oscuro. Para mí, creo, por lo que yo estoy sintiendo, él ya no está en este plano. Cada vez que una tragedia sacude al país, el nombre de Aída Valencia se vuelve viral. Muchos la buscan esperando respuestas e intentando entender aquello que parece no tener explicación. Yo le llamo así porque yo digo, no me gusta que me digan que estoy haciendo de medium y que se me meten cosas. A mí no se me mete nadie, yo no me le meto a nadie. Para mí canalizar es como coger una información que llega y yo la canalizo. Entonces yo digo, por eso lo llamé canalización, que es como coger ese cable telefónico, recibo la onda, la canalizo y te la paso. Colombia aprendió a reconocer su rostro, pero mucho antes de convertirse en el personaje misterioso que todos creen conocer, Aída era solo una niña de Sevilla, Valle del Cauca, que creció convencida de que aquello que veía era completamente normal, hasta que descubrió que nadie más podía verlo. Mi mamá de hecho creía que yo era enferma. ¿Por qué? Porque decía que yo era sonámbula, porque todas las noches obviamente mi mamá me veía hablando sola, yo me levantaba caminando sola y hablando, entonces mamá decía que yo era sonámbula, pero yo iba con mis amigos, los que yo veía. A esta situación, la de convivir con una realidad que nadie más parecía compartir, se sumó una niñez en medio de dificultades. Yo de familia súper humilde, yo cuidaba a mis hermanitos, de una infancia dura, una infancia fuerte, pero que valoro y agradezco y hoy digo Dios gracias por esa oportunidad. Siendo del pueblo,
Yo crío a mis hermanos porque mi mamá trabajaba. Pero las carencias no fueron las que marcaron su vida, sino los lugares donde encontraba refugio. Había uno al que siempre quería volver, un sitio que para la mayoría era sinónimo de tristeza, pero que para ella estaba lleno de vida. Yo los fines de semana me iba con mis hermanos para el cementerio. O sea, el parque de diversiones de ahí de Valencia era el cementerio. ¿Por qué? Porque yo tenía más amigos, porque allá conocí a mi abuelita, yo me la pasaba, yo conocí a mi abuela y yo le empiezo a llevar razones a mi mamá de la abuela y mi mamá me miraba como raro porque entonces yo armaba excursiones el fin de semana con mis hermanos que ellos se acuerdan de esas historias y ellos recogiendo caracolitos, florecitas, todo y yo con mis amiguitos. Aída continuó siendo la mensajera de su abuela y seguía su vida sin cuestionarla. Las charlas con sus amigos, como llama a esos seres de otro plano con los que interactuaba, hacían parte de su cotidianidad. El verdadero miedo llegó de adulta, cuando descubrió que aquello que vivía podía tener otra explicación. Yo estudié enfermería y cuando yo empiezo a ver los signos y síntomas de psiquiatría y yo, lo tengo, o sea, terminé con el psiquiatra. Porque yo decía, estoy con esquizofrenia, yo ya me empecé a autodiagnosticar. Entonces para mí el mundo normal era ese, al contrario del que llamamos normal. Convencida de que tenía una enfermedad mental, Aída tomó una decisión: buscar ayuda profesional. Llegó a la consulta pidiendo medicación, pero lo que ocurrió en ese consultorio cambió para siempre la forma en la que entendía lo que veía. La primera vez que yo busco, me acuerdo mucho, yo llego y le digo directamente como necesito que me formules, literal, formules porque tengo esto y esto y esto y esto, y él solo me miraba. ¿Y por qué? Entonces yo no, es que yo veo gente muerta, yo hablo con gente muerta y él ya, y como típico psiquiatra, pero y cuéntame un poquito más cómo pasa, pero dime un poquito más cómo pasa. Entonces yo veía a una señora al lado de él y yo era, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Hasta que me armé de valor y le dije, mira, al lado tuyo hay una señora que dice que es tu abuela y ella dice que en la mesa de noche de tu mamá, al fondo hay un anillo que no han visto, que ese anillo es para ella. Pero a veces, una conversación de unos minutos como esta puede tener consecuencias que acompañen a una persona el resto de la vida. Yo le dije solo, y él, ajá, y no me decía nada. Y me pone cita a los 8 días y yo salí toda brava. Yo me acuerdo que salí muy furiosa porque Antonio Medina, yo le decía como que no, formúlame, en serio, formúlame. Y él me dijo, no, veámonos en 8 días. Y yo a los 8 días yo iba, ya dije, soy corrigiente, yo iba a ir a decirle, vengo a cumplir la cita para decir que no vuelvo. Porque es que yo necesito otro, o sea, que me den medicamentos. Y este hombre, cuando entro yo y todo y me saluda y me saca el anillo. Entonces eso fue, él sí me lo dijo, mira, yo no sé qué pasa contigo, yo no sé qué pasa con tu cerebro, pero algo está pasando. No sé por qué, te voy a remitir a un colega que él hace psicoanálisis y él hace una cantidad de cosas que te pueden servir y es un poco como alternativo. Y por allá me mandó. Aquel episodio fue el comienzo de una búsqueda que la llevó a estudiar y a documentar cada experiencia, incluso otras señales que parecían no tener explicación. A mis 20 años yo tenía enfermedades que hasta eran de hombres, o sea, me faltó la próstata, pues. O sea, a mí se me desarrollaban cosas y no entendía por qué, pero yo me enfermaba muchísimo y era con exámenes, o sea, no era hipocondríaca, no era que es la imaginación. Es que de verdad con exámenes salía el tumor, la masa, o sea, esto era una cantidad, yo parecía un tratado de medicina interna, así. Y resulta que en meditaciones los maestros, que digo yo, me empezaron a mandar que era que yo, a las personas que yo les hacía sanación o personas que yo canalizaba sin saber que lo hacía, lo que ellas tenían o lo que ellas sentían, mi cuerpo lo absorbía, pero después se iba. Pero pues para eso fue un proceso, un poco de tiempo de entender. Fueron años de pruebas, de aprender cómo canalizar sin dejarse afectar por las cargas de otros. Con los años, esa búsqueda dejó de ser solo personal para convertirse en una mujer a la que miles de personas empezaron a buscar. Que yo entregué el celular precisamente para que no haya interferencias con los equipos y con este está percibiendo energía acá y el K2
está marcando, mira, está llegando hasta rojo incluso. Cuando marca el verde es normal, desde el naranja hacia arriba es que hay presencia de entidades o de energías. Detrás de esos videos virales hay decenas de historias que nunca llegaron a los titulares. Algunas todavía la conmueven cuando las recuerda, de mensajes que asegura jamás hubiera querido transmitir. Yo atendía a una familia acá, yo atiendo generalmente al papá, a la mamá, al abuelo, al amigo, y atendía a una familia, Los Correal, y me llama Marta a las 6 de la mañana, tenían cita a las 6:30 conmigo, que yo arranco a las 6:30 de la mañana todos los días, y me dice, es que mi papá está como muy adormilado y no lo hemos podido parar. Y yo dije, espérame un momentico, lo miro. Y yo lo miro y digo yo, Marta, llévate ya a Hernando para la clínica. Yo le dije qué tenía que decir para que lo pasaran muy rápido, porque yo le dije, yo veo una hemorragia cerebral, o sea, yo estoy viendo sangre en su cabeza, por favor, llévatelo ya, di esto y esto y esto. Total, a las 3 horas ya lo estaban operando y los médicos, ella me llama atacada llorando, doctora, los médicos dicen que mi papá queda como un vegetal, que él va a morir, que él no va a poder, y esto fueron como unos 8 o 15 días así, y yo todo el tiempo haciéndole sanación a distancia, yo le decía, no, yo lo veo caminando, yo lo veo andando, yo lo veo hablando, no lo dejen desconectar, no lo dejen, no sé qué. Total, esto fue tan grave que yo fui a la clínica, en la Clínica Colombia me conocen allá en la UCI, yo voy, entro, le hago sanación y cuando yo lo veo, yo a ella salí y le dije, le voy a hacer sanación todos los días, no lo vayan a dejar desconectar. Fueron días en el hospital, pero la historia de Hernando no fue la única que la marcó. Ahí directamente en la UCI y entró una niña joven, una persona como de 15 años y me decía, mira, mis papás están afuera, diles que yo me voy a ir, que no sé qué. O sea, y yo era como, no, yo estoy acá, y era la niña de la habitación de al lado, del cubículo de al lado, y ella me describió a los papás, y yo salí, yo le dije a Marta, Marta, mira, los señores que están allá son los padres de una niña que está dentro, ella va a morir esta noche, les manda a decir que los ama, que los adora, que por favor, que ese era su tiempo y que fueron los mejores papás. La niña se murió esa noche. La historia de aquella niña terminó ese día, pero la de Hernando, en cambio, apenas comenzaba. Hernando duró como 3 meses allá, finalmente lo extuban. Lo primero que él cuenta es que él veía a alguien que llegaba y hablaba con él como en un jardín. Es que yo lo metía en un jardín y yo le decía, Hernando, mientras tu cuerpo físico lo recuperan, te tienes que quedar aquí, no te vayas a la luz, no te vayas. Y cuando él abre los ojos, cuando él lo primero que cuenta es que él veía a una mujer que llegaba y narra exactamente lo que yo les decía. Pero no todas las historias terminaron igual. Algunas todavía le cuesta contarlas. Mi mamá, con la muerte de su esposo, de Julito, yo me acuerdo 31 de diciembre, 12 de la noche, Año Nuevo, él estaba perfecto. Y de hecho yo lo abrazo y apenas lo abrazo, lo veo muerto. Entonces voy, lo suelto, abrazo a mi mamá y digo, mami, es el último diciembre con Julito va a morir. Mi mamá, no, ¿cómo se le ocurre? Julito perfecto. Julito como a los 15 días, mi mamá vive en Ibagué, me llama que había hecho un infarto, yo me fui con mis hijas y le dije, niñas, es la última vez que van a ver vivo a Julito, se van a despedir, entramos, nos despedimos, yo le dije, mami, por favor no firme que lo reanimen. Y ella, pero es que él ya está bien, o sea, y él estaba bien, él superó ese infarto. Y efectivamente Julito murió. Julito se murió en esos días. Detrás de cada una de esas historias hubo una búsqueda mucho más personal. No quería seguir preguntándose por qué le ocurría esto, sino entender para qué había llegado a su vida. Nunca en mi vida he renegado contra lo que soy, lo que siento, lo que veo. Nunca he dicho, ¿por qué, Dios mío, me castigaste? Nunca. Nunca lo he visto como un castigo. Siempre lo que preguntaba y lo que decía en mis meditaciones era, ¿para qué es esto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Y como que muéstrame el camino. Con el tiempo, Aida entendió que el verdadero reto no era comunicarse con los muertos, sino acompañar a los vivos que se quedan con su dolor. La necesidad de encontrar respuestas terminó tomando forma al crear un espacio donde la espiritualidad y el bienestar caminan de la mano. Aquí trabajo con terapias alternativas, trabajo con
muchas terapias, meditación, sanación con cristales, no desconociendo la medicina alopática, sino trabajando en conjunto con terapias alternativas. Funciona muchísimo, pues tengo 26 años trabajando en mi spa. Aquí este es un espacio donde se da apoyo con psicología. Entonces acá hacemos psicología, barras de access, es que son muchas terapias que nos ayudan, esto nos ayuda, no necesitamos estar enfermos porque trabajamos desde las emociones y también como las emociones nos ayudan a nosotros a detonar enfermedades. Al trabajar las emociones, pues las enfermedades es mucho más fácil combatirlas. La idea es que la gente se sienta en un espacio diferente a lo que impacta de un hospital o de un consultorio normal. ¿Por qué lo llamé spa espiritual? Porque nosotros siempre vamos a un spa a que nos embellezcan, a que nos arreglen el masaje, la cosa, pero la belleza de afuera, yo digo, y la belleza interior, ¿qué pasa? Que es donde nosotros necesitamos. Entonces yo siempre decía, no, un spa espiritual, y así se quedó. Aida halló el equilibrio, ha entendido la vida y los secretos de la muerte. Sin embargo, a Aida también le da miedo, y no en lugares donde rondan espíritus, sino en la obra de teatro que lanzó recientemente. El miedo está aquí, es una obra de terror, de miedo, de nuestra vida, de lo que nosotros vivimos llevado a ustedes, pero pues obviamente con el drama del teatro, con los efectos especiales, ha sido súper bonita. Y sobre todo que ha tenido una acogida que yo no me la esperaba, porque el primer día que yo me paré allá, yo creo que en mi vida yo había tenido tanto susto. Yo le digo a la gente, yo en un cementerio a las 3 de la mañana al pie de una tumba, no me asusto, estoy tranquila, pero es que acá frente a la gente yo quedo como que Dios mío, y ha sido un reto por eso. Después de casi 3 décadas recorriendo este camino, Aida llegó a una conclusión que para ella cambia por completo la manera de entender lo que ha vivido. Esto es un don que tenemos todos. Esto no es especial de Aida Valencia. Todas las personas, todas las personas que nos están viendo lo pueden desarrollar. Lo que pasa es que yo nací con los botones activados, pero toda la gente lo puede desarrollar con estudios, con muchas cosas lo pueden hacer. O se activan en algún momento de la vida. Aida Valencia asegura que su mayor aprendizaje no ha sido comunicarse con otras dimensiones, sino reconciliarse con la propia. Y aunque muchos seguirán buscándola por las tragedias que estremecen al país, ella insiste en que su verdadera misión siempre ha sido otra: ayudar a los vivos a encontrar un poco de paz. Que aprendamos a abrazar nuestra oscuridad, la negamos, y creo que al negarla es cuando nos volvemos unos adversarios terribles para todo el mundo. Cuando yo abrazo mi oscuridad, yo creo que ahí es cuando soy un ser de luz más grande. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Todo empezó como un arriendo, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla. Don Héctor Rubiano vio cómo su casa, la misma que compró con años de trabajo, se volvió un lugar al que ya no podía entrar. Demandas, miedo, noches sin techo y una pregunta que hoy nos inquieta a muchos colombianos: ¿pueden robarle a uno la casa sin comprarla? ¿Recuerdan estos videos? Estos videos corresponden al desalojo de unos inquilinos que al parecer se querían apropiar de una vivienda ubicada en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en el norte de Bogotá. Y gracias a la ayuda de la comunidad y vecinos del sector, la casa fue devuelta a su propietario, don Héctor Rubiano. Le di la mano con un arriendo barato, me piense robar lo mío. Y hoy, gracias a redes sociales, a la vecindad de mi barrio, me dieron mi casa, me la devolvieron. No tengo palabras para agradecerle. Ganas hasta de llorar. Entonces, al ver toda esa gente, pues nosotros dijimos, vamos a luchar por nuestra casa, vamos a lograr sacarlos. Y un milagro de Dios, la policía, pues, al ver tanta gente, quería salvaguardar la vida de los inquilinos porque les podían hacer algo. Porque ellos decían, hasta que no se vayan esos inquilinos, no nos vamos nosotros. Pero para saber de qué estamos hablando,
vamos a recordar la historia de la familia Rubiano Sierra, que está conformada por don Héctor, su esposa y sus 2 hijas, Ninfa y Maribel, quienes vivían en Turmequé, Boyacá, y trabajaban en el campo. Sin embargo, en 2017 las jóvenes decidieron dar un paso muy importante en sus vidas y radicarse aquí en la ciudad de Bogotá para iniciar su etapa universitaria. Se instalaron en esta vivienda propiedad de su padre, que con trabajo, esfuerzo y dedicación compró en el año 1984. Tener una casa no es tan fácil a esta época, por los altos costos de la vida. Los salarios no alcanzan para nada, la canasta familiar alta. La persona no puede hacer nada. Si estudia, no puede trabajar, y si trabaja, no puede estudiar. Sin embargo, la casa se encontraba alquilada a una pareja desde el año 2009 con un contrato de arrendamiento legal firmado por el propietario y el entonces inquilino. Pero don Héctor les adecuó unas habitaciones a sus hijas en el 3er piso de la vivienda. Durante años todo transcurrió sin problemas, pero el tiempo pasó y los pagos dejaron de llegar. Lo que parecía un conflicto de arriendo terminó convirtiéndose en algo mucho más grave. A ella les decían, a su papá le van a robar la casa. Y yo no la creía. La niña que está ahí, la mayor, dijo, papá, le van a robar la casa. Le dije, ¿qué? ¿Lo que van a robar? No, confiado yo, como sería de tonto, por lo que me habían atendido bien. ¿Qué le van a robar casa? Eso es, hay que la gente habla. Digo, acuérdese, papá, que la van a robar la casa. Eso me lo decía antes, y yo no tomaba en cuenta. Era 2022 cuando las alarmas se encendieron. Eran fuertes los rumores en el vecindario que suponían, de acuerdo a la familia Rubiano, que los inquilinos querían apropiarse de la vivienda. Por eso, don Héctor decidió hablar con ellos y pedirles terminar el contrato. Pero según él, la pareja se negaba a desalojar, pidiendo tiempo y poniendo excusas. Pagaban pero un arriendo demasiado barato. Le decíamos, ya necesitamos la casa. Espere que la niña salga del bachiller. Espere que la niña salga de la universidad. Con solo mentiras y tramas. Y aquí tengo mi contrato de arrendamiento, mire, efectivo. Y ellos saben que dicen que este documento es falso, que la firma es falsa, que yo la hice yo mismo. Y aquí está, pues que la manden a examinar si es de verdad, porque nosotros no somos mentirosos, es nada más que la verdad. Aquí está la firma y la firma mía y mi cédula, que es que esto que es falsificado. ¿Cuánto lucharon ellos para robarse en esta casa? Ellos estaban trabajando hacía mucho tiempo, nos estaban trabajando con confianza. Pasaba el tiempo y, de acuerdo con las versiones de don Héctor, nada que entregaban la vivienda, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Fue como en el 2023 que llegamos del trabajo cansadas y de pronto pues fuimos a ingresar las llaves a la chapa y no servían. Entonces nosotras le gritamos a don que por favor nos abrieran. Nosotras pensamos que habían cambiado algo, no sé, o que se estaba dañando la chapa. Y ella nos dijo, no las conocemos, ¿ustedes quiénes son? Y nosotras pues nos pusimos a llorar. Llamamos a la policía no nos dijo nada. Nos dijo que tuviéramos cuidado porque pues esas personas se veían agresivas y que mejor, y que si nos pasaba algo era bajo nuestra responsabilidad. Nosotras obviamente, se sintió horrible, como si un vacío, porque obviamente que lo saquen de la casa de uno, tarde de la noche, no teníamos dónde llegar. Aunque suene incomprensible, a Ninfa y a su hermana Maribel les tocó buscar posada esa noche con unos compañeros del trabajo. No habían podido entrar a su propia casa. Los días pasaron y al no resolverse el conflicto, intentaron conciliar, pero al final no hubo acuerdo. En el 2022, nosotras pusimos una demanda de restitución de inmueble para que nos entregaran la casa, porque ellos no querían. Y en el 2023, ellos nos sacaron de la casa, al ver que pues no todo nos estaba saliendo bien. Y claro, para que ellos quedaran como que tuvieron posesión y un poco de cosas, porque la historia que ellos inventan es que una señora les dejó la casa, que ellos estaban buscando una habitación y que como en 4 meses la señora se fue y les dejó el bien inmueble vacío, o sea, solo. Y que después conocieron a mi papá, que venía a pedir la casa y que ellos ni lo conocen ni a nosotros. Como ellos se negaban a entregar la vivienda, nosotros decidimos conciliar en jueces de paz. Hablamos, los citamos, pero lastimosamente ellos no querían conciliar de ninguna manera y comenzaron a agredirnos y no nos pagaban ya arriendos desde el año 2022.
nosotros nunca queríamos llegar a demandarlos, o sea, claramente nosotros hablamos por la vía pacífica con ellos. Después de que la familia Rubiano pusiera una demanda de restitución de inmuebles según Ninfa, los inquilinos interpusieron una demanda de pertenencia. Esta última es una figura legal diseñada para regular la posesión de bienes en Colombia, pero de acuerdo a expertos, está siendo usada de manera inescrupulosa para que los arrendatarios se apropien de propiedades que no compraron. El proceso de restitución quedó suspendido y la incertidumbre continuó. ¿Qué pasó, doña? Somos amigos. ¿Por qué nos hizo esto? Decían que por qué nosotros nos habíamos dejado creer de ellos, que por qué les dimos mucho tiempo para vivir ellos acá. Y pues les dijimos que por confiados, por creer en las palabras que ellos nos decían. Porque mi papá siempre que les pedían decían, don Héctor, no se afane que nosotros le vamos a entregar la casa, no se preocupe. Pero el caso es que yo antes, cuando yo estaba aquí estudiando, yo escuchaba que varios vecinos nos decían que ellos decían que la casa era de ellos y que nosotras éramos unas inquilinas. En noviembre de 2025, la historia salió a flote y llegó a las redes sociales. Un programa de denuncias hizo pública la situación y algo inesperado pasó. Devuélvanos la casa, por favor. Devuélvanos la casa, señor. Dijo que era honesta. Usted dijo que era honesta. El domingo que salió el programa de Séptimo Día, nosotras normal, al otro día yo ya tenía mensajes en Facebook, en TikTok, diciendo cuenta tu historia, quiero saber por qué les van a robar la casa, si eso no se puede hacer, es que ustedes son dormidas, Y pues entonces yo dije, voy a subir un video del enfrentamiento que tuvimos cuando ellos dijeron que no nos iban a entregar y que nos iban a hacer parir y un poco de cosas. Así como ustedes se están portando conmigo, usted no. Pero es que se lo dijimos a la buena. ¿Por qué? Pero la casa no es suya. La casa no es suya. Devuélvanoslo, por favor. No tenemos ya dónde vivir, por favor, devuélvanoslo. Entonces pues subí eso en TikTok y tuvo muchas vistas. Varias personas nos decían, nosotros les colaboramos, ¿cómo así que esa gente tan mala se va a quedar con lo que no es de ellos? Cuenten con nosotros, a qué horas, vamos todos en gavilla. Y entonces pues nosotros dijimos, bueno, pues el otro domingo que viene vamos a hacer entonces un plantón para que ellos pues entreguen el bien inmueble. Y así fue como que hice un grupo en WhatsApp y fueron como unas 100 personas en el WhatsApp, pero el domingo a las 5 de la tarde nos quedamos como solamente 15 personas en vernos aquí en el parque. Y nosotros pues todas ansiosas, súper nerviosas. Nos encontramos todos y llamamos pues a un cerrajero para que nos colaborara abriendo la puerta. Llegamos acá, a la puerta de la casa, al ratico cuando estábamos intentando abrir la puerta, ellos llamaron, los inquilinos, a la policía. Llegó el policía, nos dijo que eso no se podía hacer, pero nosotros le mostramos los documentos. Ya había un poconón de personas atrás nuestros que no sabemos cómo llegaron todas esas personas pues a ayudarnos, ángeles de Dios. Pero ellas no estaban solas. Los vecinos que las conocían y otras personas que se percataron de la injusticia, como si se tratara de una película, se organizaron para obligarlos al desalojo. Al momento de abrir la puerta, llegaron como alicorados. Los vecinos nos decían que ellos tenían armas traumáticas y cuchillos para pues hacernos daño. Aún así, pudimos abrir la puerta, logramos entrar a nuestra casa. La señora nos hacía ademanes. En el segundo piso nos sacaba la lengua, nos hacía, mejor dicho, señas groseras. Ella pensaba que se iba a quedar ahí, que nos iba a hacer a nosotras, pues, sufrir más. Pero mi Dios es muy grande y al ver ella, toda la gente que estaba ahí emocionada, ayudándonos a nuestro favor, pues le tocó irse. Ella dijo, bueno, entonces me voy, recojo mis cosas y se fue. Fue un milagro. Entramos a la casa aquí, nosotras lloramos de felicidad porque ya, pues, hartos años sin entrar a nuestra casa, pues muy... Gracias a Dios, la policía estuvo ahí evitando el desorden. Le agradecemos a Dios y a la comunidad y a la policía que nos ayudó y nos defendió de esas personas. También cuando ingresamos al inmueble encontramos cartuchos de balas, pistolas como de juguete, no sé si es como para asustar que ellos tenían eso ahí. Nos sorprendimos, se lo entregamos a la policía para que quedara como evidencia. También pusimos una demanda preventiva porque en el momento en que ellos estaban desalojando y sacando sus bienes y a pesar de que ellos no nos quisieron pagar el arriendo, al final se atrevieron a decirnos que iban a regresar por nosotros. Y más tarde en el transcurso de la noche, ellos llegaron con cuchillos, pero gracias a Dios y a la comunidad y a todos los vecinos del barrio Jorge Eliezer Gaitán que nos defendieron y evitaron que nos hicieran daño esa noche.
Al día siguiente, don Héctor recibió la llamada de sus hijas anunciándole una sorpresa. Él no sabía nada de lo ocurrido esa noche. Feliz. Cuando las niñas me dijeron, salieron los malhechores de su casa. Papá, véngase rápido, véngase. Estaba almorzando, no terminé de almorzar y me giré. Rápido, un vecino de allá que también me quiere, dijo, súbase a mi carro y lo llevo ya. Y aquí llegué. Papi, por fin se hizo justicia. Gracias, mija. Dios nos bendiga. Ya tenemos hogar, podemos entrar, papito. Gracias a ellos, papi. Gracias. Ay, se bonito le copió, yo bajar a su mamá. Espéreme, quítale el casco. Y encontré las niñas felices. Mi mujer también se puso contenta, porque el trabajo de toda la vida de una juventud para entregársela a un delincuente, se lo digo, que tiene uno que tener corazón de acero, y no se resiste ya a una tercera edad, que se va a resistir. Ver que sus hijos quedan en la miseria, sin estudio, sin nada por culpa de un delincuente. Eso me da pesar. Gracias. Gracias, Padre. A Dios del cielo y a la comunidad. Me siento feliz. Estoy contento. Hoy la familia Rubiano sigue a la espera de una decisión judicial. El proceso de pertenencia continúa. El miedo no se ha ido del todo, pero están en su casa, esa misma que don Héctor compró con tanto esfuerzo y dedicación en 1984. Después de tantos años, lograron pasar un diciembre en su hogar y recibir un nuevo año felices y agradeciéndole a Dios y a la gente que lo hizo posible. ¿Sabe para qué nos sirve esto? Para que los señores ladrones de casa con mentiras no sigan robando. Vamos contra la delincuencia, contra los mentirosos y que con cuentos de juicio de pertenencia, de no sé qué, robarse en una casa y dejar a una familia en la calle. Para eso es que nosotros trabajamos y le ayudamos a esto, que se siga, para que a esos delincuentes los pongan en su sitio. Muy agradecida con todos. Es que no tenemos ni palabras, como decía mi papá, para darles las gracias, porque gracias a ellos es que mi papá ahorita está viviendo acá, mi mami también, nosotras también. Ya tenemos un futuro más seguro, porque pues, como decía mi papi, ahorita para tener un bien inmueble es muy complejo. Ya podemos darle una vejez digna a mis papitos, que eso era lo que a nosotras nos preocupaba. Ninfa y Maribel son dos jóvenes fuertes y muy valientes, pero sobre todo nobles. En medio del miedo y la injusticia, no respondieron con rabia, sino con dignidad. Su voz y su buen corazón lograron que una comunidad entera despertara y se uniera para que se hiciera justicia. Hoy están de vuelta en casa y aún, después de todo lo vivido, eligen perdonar, porque saben que la verdadera fortaleza no está en quitarle algo al otro, sino en defender lo propio sin perder la humanidad. Los perdonamos porque Dios nos enseñó a perdonar a nuestro prójimo y a vivir en el amor, y que aún tienen la oportunidad de quitar esa demanda de pertenencia, que nosotros no queremos hacer nada en contra de ellos, ni tampoco siquiera cobrarles la plata del arriendo. Nosotros estamos dispuestos a perdonarles y a llegar a una conciliación, que ya dejemos esto de un lado y que se dejen de empelicular ni de pelear contra nosotros, porque nosotros no le hemos hecho nada. Nosotros solo les dimos nuestra confianza y los dejamos entrar a nuestra familia como amigos íntimos de la familia. Entonces los perdonamos y que Dios los bendiga. Igual en el cielo hay un Dios que se encarga de hacer justicia. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. En la alta pastelería no basta con hacer un postre delicioso, hay que contar una historia. Y Jonathan Buitrago decidió contar la de Macondo. Con café, panela, banano, tamarindo y mariposas amarillas, convirtió la obra del Nobel de Literatura en una tarta de chocolate con la que representará al país en una de las competencias más importantes del mundo. En la alta pastelería, un solo corte es suficiente para revelar meses de trabajo. Cientos de pasteleros colombianos buscaron convertir una idea en la mejor tarta de chocolate del país, pero solo uno viajará a España para enfrentarse con los mejores pasteleros del mundo. La pregunta es sencilla: ¿cómo se construye una tarta capaz de representar a todo un país?
Este es un premio que creamos ya hace 2 años, es un premio internacional en el cual reunimos a un montón de países, Sudamérica, España, de Europa, en el cual intentamos buscar la mejor tarta de chocolate del mundo, ¿no? Entonces aquí lo que se está haciendo es una preselección para ir a la final, que se celebrará en España en octubre, con lo cual vendrán pues, finalistas de México, Argentina, Colombia, de España, de Italia. Y es un poquito esto, ¿no? Buscar darle valor a la alta pastelería a través del chocolate. Qué mejor manera que combinarlo dentro de una tarta con distintos elementos, cremas, crujientes, con lo cual queremos darle este valor, ¿no? La composición, el equilibrio de sabores, técnica, presentación y capacidad de desarrollar una idea coherente es lo que busca el premio internacional impulsado por el maestro pastelero español Paco Torreblanca, que coronará a la mejor tarta del mundo y el mejor chef en esta especialidad. Estar expuesto a que te vean y demás le colocó a uno un poquitico más de presión, pero fue una experiencia súper chévere, súper linda. En un momento sentí como que la torta no iba a salir, pero terminó saliendo y todo, bueno, salió súper bien. Te confronta mucho, como que te hace llevarte al límite, te hace enfrentarte como a tus miedos, como a que puede salir mal, pero adicional te hace como llevar tus capacidades al límite, ¿sí? Como qué tan difícil es esa decoración, pero ya cuando la ejecutas o cuando la logras dices como sí podía hacerlo. Esta es una profesión extraña, exige precisión de un laboratorio y la sensibilidad de un artista. Un error de pocos gramos puede alterar una receta completa. Una temperatura equivocada puede arruinar horas de trabajo. Yo siempre he sido fiel creyente de que el cocinar es un acto de amor o un lenguaje del amor, ¿sí? Entonces, yo precisamente dejé cocinar, o sea, de estudiar cocina. Yo estudié primero cocina y dejé como de trabajar en cocina porque sentía que yo realmente quería cocinarle a la gente que amaba. Por eso me fui más con el tema de la pastelería porque era distinto. Entonces siento que cada que uno hace un postre, que haces una pasta, que haces un pan y se lo entregas a una persona, estás entregándole algo muy valioso de ti. Entonces cada que cocino y más por una persona que quiera, pues me siento orgulloso de lo que hago y lo hago con amor. Y eso también yo soy docente de pastelería, entonces eso también se transmite a los alumnos de cuando les enseñas con amor o cuando ellos aprenden a hacer un producto con ese mismo amor. Al final es buscar el talento, ¿no? Y el talento siempre es una cosa que se tiene que transmitir pues, a través de la pasión. Y yo creo que los campeonatos es un medio para que la gente pueda darse a conocer al mundo, dar la oportunidad a aquellos profesionales que puedan viajar, que puedan salir de su país, a los estudiantes, mañana es el de estudiante, pues también, ¿no? A esas escuelas, que la gente, los campeonatos es donde más se aprende, donde más contacto se hace a nivel profesional. Cada concursante intenta contar una historia distinta a través del chocolate. Algunos buscan resaltar el origen del cacao, otros exploran fermentaciones, texturas o ingredientes poco habituales. En este campeonato no basta con que una tarta sea deliciosa, también debe expresar una idea reconocible desde el primer bocado. Bueno, yo hice una torta que se llama Etéreo, rinde homenaje el postre al chocolate y al cacao. Es como la máxima expresión del cacao. Entonces intenté en este postre trabajar con distintos tipos de chocolates. Intenté como hacer un bizcocho con un tipo de chocolate, hacer el crocante con otro tipo de chocolate, el tema de la mousse con otro tipo de chocolate. Sí, la idea en esto era jugar con muchos elementos y texturas que enaltecieran el chocolate y la vainilla y no le quitaran protagonismo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso no usé ningún tipo de fruta para intentar que la torta fuera netamente de chocolate y vainilla, y creo que se logró. Se hizo un cremoso con vainilla y mucílago. Se hizo una ganache con una infusión de la hoja del cacao fresca. Se hizo un bizcochuelo con la hoja pulverizada del cacao que dio un color verde bien bonito y natural. Y se trabajó también un crocante con los nibs caramelizados con vainilla. La torta fue inspirada en 100 años de soledad de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, donde toda la historia mágica que pasa en esto se llama Macondo, ¿verdad? Entonces la torta se llamaba Macondo representando esos sabores que habla un poco este libro. Entonces había un pequeño crocante de almendras, fuyetín de vainilla, que era uno de los sabores clave, con panela. Entonces era un praliné de panela, que la panela nos cuentan en la historia o en el libro que todos los
integrantes de estas familias se levantaban a tomar su agua de panela, su café. Después viene un bizcocho que yo pues formulé, podríamos decirlo de alguna manera, que lo llamo bizcocho trufado, que es un bizcocho muy suave, como parece como una trufita, y muy intenso a café y a chocolate. Utilicé un café de un origen geisha, donde hicimos el destilado con prensa francesa, tan X, pues para ir haciendo el postre. Los jurados observan aspectos que muchas veces pasan desapercibidos para el público: el grosor de cada capa, regularidad de corte, estabilidad de las cremas, intensidad aromática y hasta la forma en que cada elemento se relaciona con los demás. Al final la pastelería o la alta pastelería primero es orden, disciplina y luego es trabajo, ¿no? Entonces es muy importante la limpieza puntúa muchísimo, el orden, la disciplina y bueno, y luego a la hora de crear una tarta, la composición de una tarta, primordial siempre tiene que ser más importante el sabor y luego la estética, ¿no? Yo siempre digo esto a mis alumnos: tú al final entras en una pastelería, comes por la vista, ¿vale? Yo quiero esta, pero si luego a nivel gustativo no es bueno, no la vas a volver a comprar. Es importante que esté bueno. Si luego tenemos la capacidad de hacerlo estéticamente bonito, pues tenemos el conjunto completo, ¿no? Lo que hace que uno pase de hacer una típica tarta a hacer una tarta de concurso es precisamente el estandarizarla, el cuidar los tiempos, ¿sí? La práctica. Por digamos, para este concurso lo que yo tuve que hacer fue como practique, está muy duro, está muy blandito, el sabor no se siente, no está dando el peso. Entonces la práctica y estandarizar todo muy bien hace que tengamos productos ya de alta pastelería, y por eso la pastelería europea es tan icónica, porque ellos se toman muy en serio el hacer un chocolate, el hacer un pan o el hacer cualquier producto de gastronomía. Me ha sorprendido mucho pues la capacidad técnica que tienen muchos para desarrollar a través de lava de cacao, pues que si el mucílago, fermentaciones de lava, y esto poder aplicarlo, ¿no? Una tarta pues como una crema a través de un gel, a través de texturas, ¿no? Y eso es lo bonito de esta profesión. Colombia ocupa un lugar privilegiado dentro del mapa geográfico mundial para la gastronomía. Es uno de los pocos países donde es posible encontrar diversidad de alimentos todo el año. Por ello, sus chefs han comenzado a llamar la atención. Ya no se trata únicamente de exportar materia prima. Cada vez más profesionales buscan transformar esos ingredientes en identidad. Acá en Latinoamérica contamos con excelente materia prima, ¿sí? Así como contamos con frutas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, también contamos con uno de los mejores cafés, ¿sí? Tenemos un excelente cacao latinoamericano, sobre todo el cacao colombiano, que se exporta para poder hacer chocolate en países como Bélgica. Entonces tenemos materia prima como café, como chocolate, infinidad de frutas, y tenemos muchas especias, ¿sí? Anteriormente uno compraba vainilla y solo la podías conseguir de Madagascar. Actualmente tú ya puedes comprar la vainilla directamente acá en Colombia, del Pacífico colombiano, ¿sí? Puedes comprar marañones del Bichada, y así con infinidad de ingredientes. Entonces acá hay mango como en todas partes del mundo, hay maracuyá como en todas partes del mundo y cacao como en toda parte del mundo, pero el de acá tiene algo que lo hace distinto, tiene como ese sabor más tropical que lo enaltece. Tenemos la historia, tenemos la tierra, tenemos los sabores, tenemos los aromas, tenemos las mejores frutas en todo el tiempo. Todo el tiempo consigues de los mejores cafés, de los mejores chocolates. Es una ventaja muy superior a otros países que de pronto les gusta un producto, un ingrediente, pero no se da en esa época del año. En Colombia los tenemos full todo el tiempo y alimentados de la mejor tierra, que es lo que le da el verdadero sabor a ese insumo, a esa materia prima, que es la que vamos a llevar a nuestro plato final o nuestro postre. Las rondas de A3 pasteleros hacen que los ojos de los espectadores no se puedan evitar en cada turno. Nadie puede detenerse. Mientras una preparación enfría, otra avanza. Mientras un mousse toma estructura, otra decoración espera su turno. Todo ocurre al mismo tiempo. En estos concursos, el reloj también es un ingrediente. Yo voy a hacer, digamos, una preparación con chocolate, ¿sí? Cuando yo estoy estresado, voy a empezar a hacer este movimiento y ahí automáticamente puede que lo corte. Cuando yo estoy haciéndolo con cariño, lo disfruto, pues yo precisamente sin darme cuenta empiezo a emulsionarlo y entonces no se separan esas grasas. Entonces sí es muy cierto que cuando uno cocina con amor el resultado es muy distinto, si no a todos les quedarían las recetas igualitas. Macondo es mucho más que un escenario. Es el lugar donde conviven la memoria, imaginación y la historia de un país.
¿Cómo volver postre uno de los universos literarios más influyentes de la lengua española? El banano es parte clave en la historia de Macondo porque se vio toda la revolución bananera. Entonces yo dije, el banano tiene que ir. Y fue una de las cosas que más me aplaudieron los chefs, que decía, el banano a mí no me gustaba. Una chef me decía, a mí el banano casi no me gusta, pero como tú lo preparaste. Otros me dijeron, el banano, algo que parece tan tradicional, pero que casi nadie usa. Menos es más. Entonces hice un cremoso de banano con un banano muy intenso, sin azúcar, porque ya el mismo banano tenía esa misma azúcar. Después viene un gelé de tamarindo, que es como la bebida típica de la región. Me gusta que los postres no sean solo dulces, sino que tengan gama de sabores, y me faltaba una gama ácida, pero casi siempre se utiliza o maracuyá o limón o fruto rojo. Entonces yo dije, vamos a utilizar algo diferente, y hice un gelé. Y ya terminamos con un mousse de chocolate y vainilla al 58% de cacao, con una decoración arriba de mariposas amarillas en chocolate. La tarta tenía una identidad clara. Cada elemento aportaba una función específica. Los sabores podían diferenciarse entre sí y al mismo tiempo construir una sola experiencia. Entre tantas propuestas, Macondo consiguió destacarse por una razón fundamental. La técnica se convirtió en historia. Jonathan Buitrago. El equilibrio que tenía la tarta a nivel de corte era un corte muy equilibrado, las capas estaban bien definidas. Una cosa que suele faltar mucho en este tipo de campeonatos es un buen bizcocho de chocolate, se pierde mucho, ¿no? Al final tenemos que masticar muchas cremas, muchas mousses, pero nos olvidamos de masticar, y esto no lo aporta un buen bizcocho. Tenía un bizcocho muy rico, se diferenciaban muy bien los sabores, el corte era un corte muy bueno, o sea que a nivel gustativo tenía muchos de los componentes que pedíamos. Es muy emocionante, se nota, o sea, la recompensa de tanto esfuerzo. Solo Dios sabe que aquí estoy, que me caigo del cansancio, porque junto con el trabajo, con practicar las pocas horas que tenía, practicar el postre, fue demasiado demandante. Acostarme a las 12, levantarme a las 5, 4 de la mañana. Bueno, en fin, pero es como dice, uy, sí valió la pena tanto esfuerzo. A mí me parece una oportunidad muy bonita. Me parece que estos espacios o escenarios permiten enaltecer nuestra pastelería. Acá en Colombia hay increíbles profesionales. Acá hay chefs pasteleros que hacen cosas increíbles y que nadie conoce. Nosotros, por ejemplo, intentamos llevar la pastelería colombiana al siguiente nivel, y lo que nos ayuda a exponer esa actividad o ese ejercicio son precisamente este tipo de concursos, y que sean abiertos, que no sea la misma persona siempre o la misma rosca. Entonces esto permite. Jonathan Buitrago no apareció de la nada. Estudió cocina tradicional, pero la vida lo llevó por el camino de la pastelería. En 2015 obtuvo el título de campeón nacional de pastelería juvenil. 3 años después se coronó campeón nacional de chocolatería en Choco Show. Más adelante sería nominado a los premios La Barra como mejor pastelero de Bogotá. Y ahora se alzó con la mejor tarta de Colombia. Bueno, pues la verdad es algo que sinceramente no me esperaba, pero lo que voy a hacer es practicar mucho más, porque no quiero que sea Jonathan el que gane, sino Colombia el que gane el premio a la mejor tarta del mundo en España. Entonces el enfoque va a ser ese. Ya sé qué cosas tengo que mejorar, qué cosas están bien y tengo que reafirmarlas. Y nada, eso se siente, pasión por lo que tú haces, la dedicación, y que siga mejorando la pastelería en Colombia, la alta pastelería en Colombia. Dentro de algunos meses, en Alicante, España, las cocinas volverán a llenarse de cronómetros, jurados y nervios. Por lo pronto, Macondo se prepara a hacer un viaje que seguro sería digno del ingenio de Gabriel García Márquez, hecho sabor por Jonathan Buitrago. La cocina también cuenta historias. Ahora Macondo viajará a España con un solo propósito: demostrar que el sabor de Colombia puede conquistar al mundo. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. A ustedes, gracias por acompañarnos. Y recuerden siempre que aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.